El 24 de enero de 2003, un hombre llamado Juan Francisco Ledesma terminó su turno como portero en un edificio de la calle Alonso Cano, en Madrid. Subió a su piso. Le dio de comer a su hijo de 2 años. No llegó a terminar. Alguien llamó a la puerta. Un hombre alto, de casi 1,90 m. Ropa deportiva. Aspecto normal. Juan Francisco abrió. Lo haría cualquiera. Eso fue lo último que hizo. La bala entró por la parte posterior del cráneo y salió junto al ojo derecho. La trayectoria era ligeramente descendente, como si el disparo lo hubiera hecho alguien mucho más alto. Juan Francisco estaba de rodillas cuando murió. Su hijo de 2 años estaba en la habitación. La policía llegó sin entender nada. No había robo, no había pelea, no había nadie que quisiera hacerle daño a un portero de Chamberí. Era un crimen sin lógica aparente. Y los crímenes sin lógica son los más difíciles de resolver. Madrid no lo sabía todavía, pero acababa de conocer al primer asesino en serie de su historia moderna. Su nombre era Alfredo Galán. Tenía 25 años, era militar, y durante los 53 días siguientes convertiría la capital de España en su campo de tiro personal. 6 muertos, 3 heridos, ninguna pista y una firma que nadie entendía. Naipes de la baraja española dejados junto a los cadáveres. Los medios lo llamaron el asesino de la baraja, y él, cuando se enteró, sonrió. Porque eso era exactamente lo que quería. Era un psicópata sin conciencia, un militar roto que volvió de la guerra sin saber cómo vivir en paz, o simplemente un hombre que quería ser famoso y eligió el método más oscuro posible para conseguirlo. Esta es su historia, y la de las 6 personas que no llegaron a casa. Para entender lo que ocurrió en Madrid en el invierno de 2003, hay que ir a Puerto Llano, Ciudad Real. Una ciudad minera en la llanura manchega. 50.000 habitantes. Una refinería de petróleo en el horizonte. El tipo de lugar donde el mayor acontecimiento de la semana es el partido del domingo. Alfredo Galán Sotillo nació allí el 22 de diciembre de 1977. Cuarto de 5 hermanos. Familia numerosa, piso pequeño, vida sin sobresaltos. Sus profesores lo recuerdan como callado. Correcto. El tipo de alumno que no da problemas, pero tampoco deja huella. En el instituto llegó a ser delegado de clase, no porque destacara, sino porque nadie más quería serlo. Era invisible. Y durante mucho tiempo, eso le bastó. Pero cuando tenía 8 años, algo cambió. Su madre murió durante el parto de su hermana menor. Los que lo conocieron de niño dicen que Alfredo era antes un chico alegre, curioso, con energía. Que después de aquello se apagó. Se volvió serio, duro, más distante. Como si algo en su interior se hubiera cerrado con llave y nadie supiera dónde estaba esa llave. Los forenses que lo evaluarían años después, cuando ya era demasiado tarde para importar, hablarían de ese momento como un punto de quiebre. La muerte de la madre a los 8 años. La ausencia de un modelo de apego. El repliegue emocional progresivo. Pero en Puerto Llano, a finales de los 80, nadie pensaba en esos términos. Un niño que se vuelve serio después de perder a su madre es simplemente un niño que ha vivido algo duro. La vida sigue. Y la vida de Alfredo siguió. El bachillerato lo terminó sin pena ni gloria. No tenía planes claros, ni un oficio, ni un sueño especialmente concreto. Lo que sí tenía era una necesidad que no sabía nombrar, la de ser alguien. En septiembre de 1998, con 20 años, tomó la decisión que parecía resolver todo eso de golpe. Ingresó en el Ejército de Tierra, base de El Goloso, Madrid, infantería mecanizada.
Por primera vez en su vida, Alfredo Galán encajaba en algún sitio. Ascendió con rapidez. Cabo primero. División Acorazada Brunete, Regimiento Asturias, Batallón Covadonga. La estructura jerárquica del ejército le daba lo que su vida civil nunca le había dado: un lugar, un rango, una identidad. Y entonces lo enviaron a Bosnia. Bosnia en el año 2000 no era la Bosnia de la guerra activa, pero tampoco era un país normal. La guerra había terminado oficialmente en 1995 con los acuerdos de Dayton, pero sus cicatrices eran recientes y visibles. Fosas comunes descubiertas en campos y bosques. Ciudades con edificios acribillados a balazos que nadie había tenido dinero para demoler ni reconstruir. Comunidades enteras desplazadas, separadas, rotas. Alfredo Galán participó en 2 misiones allí. La primera entre agosto y diciembre del año 2000. La segunda entre mayo y octubre de 2002. Lo que vio, lo que hizo, lo que sintió durante esos meses, él nunca lo habló con nadie. En el ejército no se habla de esas cosas. Se cumple la misión y se vuelve a casa. Pero en algún momento durante una de esas 2 misiones, Alfredo Galán entró en un bar de Mostar, la ciudad bosnia dividida en 2 por el río Neretva, y compró una pistola, una Tokarev TT-33, calibre 7,62 milímetros. Diseño soviético de los años 30, producida en masa durante la Segunda Guerra Mundial y distribuida por toda Europa del Este. En España es un arma prácticamente imposible de conseguir por canales legales. En los Balcanes de posguerra, donde el tráfico de armamento era moneda corriente, se podía comprar por 400 euros en un bar. Galán la metió en su petate junto con las municiones. Cruzó la frontera. No dijo nada. En 2003, su unidad fue desplazada desde Bosnia a Galicia para colaborar en las labores de limpieza del chapapote del Prestige. El desastre del petrolero había cubierto cientos de kilómetros de costa gallega con fuel negro. El ejército mandó a sus hombres a limpiar rocas y playas con guantes y palas. Para alguien que había estado en Bosnia, limpiar chapapote era una humillación difícil de digerir. Galán cogió un coche sin autorización de su propietaria. Tuvo un altercado con sus superiores. Lo enviaron al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde los psiquiatras lo evaluaron y le diagnosticaron neurosis y ansiedad. Le recetaron medicación. Le dijeron que no podía beber alcohol con ese tratamiento. Siguió bebiendo. El 20 de enero de 2003, 4 días antes del primer asesinato, el ejército le dio la baja definitiva. Alfredo Galán tenía 25 años. No tenía carrera militar, no tenía pareja estable, no tenía ahorros. Tenía una pistola ilegal en algún cajón, un diagnóstico de ansiedad que no respetaba y toda la rabia acumulada de una vida que no había salido como esperaba. Consiguió trabajo como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas. El hombre que había sido cabo primero del ejército de tierra, que había servido en los Balcanes, que había soñado con ascender a sargento, controlaba ahora que los viajeros no llevaran líquidos en el equipaje de mano. Y en algún momento, durante esos primeros días de enero de 2003, tomó una decisión. Quería saber qué se sentía al matar a alguien. 24 de enero de 2003, un viernes por la tarde en el barrio de Chamberí. Alfredo Galán condujo hasta la calle Alonso Cano. No tenía una víctima elegida. Salió a buscar a alguien vulnerable, alguien solo, alguien que no pudiera resistirse. Observó a una trabajadora de correos. La descartó. Demasiada gente alrededor. Siguió caminando. Vio a Juan Francisco Ledesma entrando al edificio donde trabajaba de portero.
Lo siguió. Llamó a la puerta. Juan Francisco abrió. Su hijo de 2 años estaba sentado en el suelo del salón. Galán le dijo que se arrodillara. Juan Francisco obedeció. Nadie imagina que esa orden va en serio. Un disparo, en la nuca, a menos de 1 metro. La muesca que la bala dejó en el zócalo de la habitación indicaba que el disparo fue horizontal al suelo. Juan Francisco ya estaba de rodillas cuando Galán apretó el gatillo. Galán salió del edificio, volvió a su coche. Se fue. Esa noche, según confesó meses después, se fue a casa, se duchó y se fue a dormir. No sintió nada, ni culpa, ni satisfacción, ni miedo, nada. Eso lo desconcertó más de lo que esperaba. La investigación arrancó sin dirección clara. No había móvil, no había testigos útiles, no había nada que conectara a Juan Francisco Ledesma con nadie que pudiera querer hacerle daño. La policía barajó el móvil pasional durante días. Un portero que había visto algo que no debía. Una deuda, un conflicto vecinal. Nada encajaba. El caso se enfrió rápido. Entró a casa y le disparó a su papá en la cabecita. Levantó sus bracitos y me dijo, mira mamá, así le hizo ponerse a mi papá. Madrid tiene muchos crímenes. Las brigadas de homicidios no pueden detenerse demasiado tiempo en los que no tienen pistas. Alfredo Galán leyó las noticias sobre su crimen durante días. Poco a poco, los artículos fueron desapareciendo. Tampoco había sentido nada leyéndolos. Y eso, para alguien que había matado precisamente para sentir algo, era inaceptable. 5 de febrero de 2003. Barrio de la Alameda de Osuna, Madrid. 11 días después del primer crimen, Juan Carlos Martín Estacio esperaba el autobús en una parada de la avenida de Logroño. Tenía 28 años. Era empleado de limpieza. Iba al trabajo. Galán lo vio solo. Se acercó por detrás. Un disparo en la cabeza. Juan Carlos cayó en el acto. Galán se fue. Pero esta vez dejó algo junto al cadáver que no había dejado la primera vez. Un naipe de la baraja española, el as de copas. No lo hizo con intención simbólica. Lo hizo porque en el bolsillo tenía un naipe suelto y lo tiró sin más. Una ocurrencia de último momento. Y a eso de las 4 de la mañana, en la parada de Plaza del Mar, ve un cuerpo tirado en el suelo. Lo que ocurrió después no lo esperaba. Los medios de comunicación convirtieron ese detalle en el centro de la historia. En los informativos de la noche hablaban del naipe. En los periódicos del día siguiente, del naipe. La radio especulaba sobre el significado del naipe. Criminólogos aparecían en televisión explicando el naipe. El asesino de la baraja, un apodo, un personaje, una identidad. La policía investigará ahora si el asesino dejó la carta por descuido o si quiso decir algo. Si fue así, un naipe puede significar muchas cosas: juegos de rol, tarot o un mensaje de un ajuste de cuentas. Galán leyó todo eso sentado en su casa esa noche. Y por primera vez desde que había empezado, sintió algo. Esa misma tarde, horas después de matar a Juan Carlos Martín, entró en el bar Rojas de Alcalá de Henares. Eran las 7 de la tarde. El bar estaba lleno. Clientes en las mesas, el camarero detrás de la barra, la dueña del local al fondo. Galán entró, sacó la Tokarev y disparó sin decir una sola palabra. Miquel Jiménez Sánchez, 18 años, el camarero, murió en el acto. Juana Dolores Uclés López, 57 años, murió en el acto. Otro caso es el del pistolero del bar de Alcalá de Henares. Ayer tarde descerrajó su 9 milímetros sobre la dueña, su hijo y una clienta, dejando 2 muertos. Teresa Sánchez García, 38 años, la dueña del bar, la madre de Miquel, se tiró al suelo cuando vio los primeros disparos y recibió 3 balas mientras se arrastraba. Galán la creyó muerta. No lo estaba. Sobreviviría para convertirse en la primera testigo con vida. Se puso enfrente de mi hijo y se miraban los dos y con la mano derecha saca una pistola. Galán salió del bar, caminó hasta su coche y se fue.
Esa tarde fue al psiquiatra. La cita estaba programada de antes. El psiquiatra, según el propio Galán, no se enteró de nada. Madrid entró en pánico, de una forma que hacía décadas que no ocurría. 3 ataques, 5 víctimas en un solo día. Un asesino que parecía elegir a sus víctimas al azar, que atacaba en distintos barrios, que no dejaba rastro. La sensación de que cualquier persona podía ser la siguiente era real y estaba en todas partes. La Brigada Provincial de Homicidios de Madrid asumió el caso como prioridad absoluta. El problema era la ausencia total de patrón en las víctimas. Un portero en Chamberí, un empleado de limpieza en Osuna, un camarero y una clienta en Alcalá de Henares. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, españoles, extranjeros. El asesino no buscaba un tipo concreto de persona, buscaba soledad y vulnerabilidad. Los investigadores construyeron un perfil con lo poco que tenían. Varón, entre 25 y 35 años, complexión atlética, estatura superior a 1,85, conocimiento claro del uso de armas de fuego, sangre fría para actuar sin alterarse, posible vínculo con el entorno militar o de seguridad. Ese perfil describía a decenas de miles de personas en Madrid. La clave, los investigadores lo sabían, estaba en el arma. Una Tokarev TT-33 de calibre 7,62 es prácticamente imposible de encontrar en España por canales normales. No se fabrica aquí, no se vende aquí. Para tenerla, alguien tenía que haberla introducido desde fuera. Y los únicos colectivos con acceso regular a armamento de origen soviético eran los militares que habían servido en los Balcanes. La brigada empezó a cruzar listas, veteranos de Bosnia, veteranos de Kosovo, cientos de nombres. Mientras tanto, Alfredo Galán seguía su vida normal. Trabajaba sus turnos en Barajas. Bebía solo por las noches. Guardaba recortes de prensa sobre los crímenes que él mismo había cometido y esperaba. 7 de marzo de 2003. 3 Cantos, Madrid. Un mes después del ataque en el bar Rojas, Galán volvió a actuar. Santiago Eduardo Salas Morales tenía 27 años. Era inmigrante ecuatoriano. Esa tarde paseaba por el barrio con su novia, Anaid Castillo Ruperti, de 29 años. Galán lo siguió un trecho. Esperó el momento en que no hubiera nadie más alrededor. Le disparó a Santiago en la cara. El proyectil entró por el carrillo derecho y salió por el cuello. Santiago cayó. Anaid empezó a gritar. Galán se giró hacia ella y apretó el gatillo. La pistola se encasquilló. El arma no disparó. Galán la miró un instante, soltó el naipe del 2 de copas junto al cuerpo de lo que él creía que era un cadáver y se marchó. Santiago Eduardo Salas sobrevivió y Anaid Castillo vio la cara del hombre que había intentado matarla. La describió ante la policía. Nariz aguileña, inconfundible, mirada que ella describió como la de un tiburón, una mirada vacía. La persona caminando, siento como una explosión dentro de mi cabeza. Los investigadores tenían por primera vez una descripción facial útil, pero Galán ya había desaparecido entre los millones de personas de Madrid. 18 de marzo de 2003, Arganda del Rey. La última noche que Alfredo Galán actuó como asesino, eligió un pasadizo oscuro en las afueras de Arganda del Rey, en la periferia sur de Madrid. George Magda y Doina Magda eran un matrimonio rumano, 40 años ambos. Llevaban tiempo viviendo en España, como tantos otros inmigrantes que habían llegado buscando trabajo y una vida mejor. Galán los interceptó en ese pasadizo. Disparó primero a George por la espalda, luego se giró hacia Doina. Doina intentó protegerse, levantó el brazo izquierdo, intentó cubrirse la cara. Galán le disparó 3 veces más. 2 de los proyectiles la alcanzaron en la cabeza desde una distancia de 4 centímetros. George murió en el acto. Doina murió 2 días después en el hospital, sin haber recuperado la conciencia. Junto a sus cuerpos, el 3 de copas y el 4 de copas. En 53 días,
Desde el 24 de enero hasta el 18 de marzo de 2003, Alfredo Galán había matado a 6 personas. Había herido gravemente a 3 más. Y la policía de Madrid, a pesar de haber movilizado todos los recursos disponibles, no tenía ni un solo sospechoso con nombre y apellidos. Madrid llevaba semanas sin respirar. Lo que ocurrió a continuación no lo predijo nadie. Los crímenes pararon. No hubo más ataques después del 18 de marzo. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Los investigadores estaban desconcertados. ¿Había huido el asesino? ¿Estaba enfermo? ¿Lo habían detenido por otra causa sin saberlo? En realidad, Alfredo Galán seguía exactamente donde siempre había estado. Trabajando en Barajas, bebiendo por las noches, leyendo los periódicos, pero el problema era ese precisamente. Los periódicos ya no hablaban de él. El caso seguía abierto, pero había cedido titulares a otros asuntos. Madrid tiene la memoria corta cuando no hay cadáveres frescos. El asesino de la Baraja había dejado de ser noticia de portada. Y para un hombre que había matado para existir en la mente de los demás, eso era peor que cualquier otra cosa. Galán empezó a beber más, a dormir mal, a sentir que todo lo que había hecho había sido inútil, que nadie lo iba a encontrar y que si nadie lo encontraba, era como si nunca hubiera ocurrido. Durante semanas lo estuvo pensando y el 3 de julio de 2003 tomó la única decisión que le quedaba. Esa mañana, Alfredo Galán condujo desde Madrid hasta Puerto Llano. 3 horas de autopista hacia el sur, su ciudad, la ciudad donde nadie había esperado nada de él nunca. Llegó bebido, o quizás bebió durante el camino. Los detalles no están del todo claros. Lo que está claro es que entró en la comisaría de la policía local de Puerto Llano. Se acercó a un agente de guardia y le dijo que era el asesino de la Baraja y que venía a entregarse. El agente lo miró, lo mandó a su casa. Un borracho más diciendo tonterías. Galán salió de la comisaría. Estuvo deambulando por la ciudad durante horas. Bebió más. Y por la tarde se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional. Esta vez se sentó frente a un inspector. Repitió lo mismo. El inspector tampoco le creyó de inmediato. Era una afirmación extraordinaria, hecha por un hombre que olía a alcohol a mediodía. Cualquier persona con un mínimo de desequilibrio podía presentarse en una comisaría diciendo que era un asesino buscado. Pero Galán tenía una prueba. Les dijo que los naipes tenían un punto azul en el reverso. Un detalle que nunca había salido en ningún medio de comunicación. Un detalle que solo conocían el asesino y los investigadores. El inspector cogió el teléfono y llamó a la Brigada de Homicidios de Madrid. En pocas horas, Alfredo Galán Sotillo estaba esposado, en un coche, camino de la capital. Había matado a 6 personas, había estado libre durante 5 meses y se había entregado porque la policía tardaba demasiado en encontrarlo. Me harté de su ineficacia, dijo. El juicio comenzó en octubre de 2004, en la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que ocurrió dentro de esa sala durante las semanas siguientes fue, en palabras de quienes lo cubrieron, uno de los espectáculos judiciales más perturbadores de la historia criminal española reciente. En Puerto Llano, desde hace 24 horas, un hombre se entregaba anoche asegurando ser el asesino de la Baraja. Alfredo Galán, el hombre que se había entregado voluntariamente, que había dado detalles precisos de los crímenes, que había explicado a los investigadores exactamente cómo había actuado, apareció ante el tribunal diciendo que era inocente, que todo había sido mentira, que él no había matado a nadie, que los asesinos eran 2 hombres de un grupo neonazi a los que él les había vendido la Tokarev y que habían amenazado con matar a sus hermanas si no se autoinculpaba. Los jueces escucharon esa versión con la misma atención que se merece cualquier versión presentada en un juicio. Y luego,
Miraron las pruebas. Tenían su confesión detallada. Tenían la ropa con restos balísticos. Tenían un casquillo de bala procedente del primer crimen encontrado en la portería de la calle Alonso Cano. Tenían las declaraciones de los supervivientes, que lo reconocieron en rueda de identificación. Y tenían el hecho irrefutable de que los crímenes habían cesado el mismo día en que Galán fue detenido. El 9 de marzo de 2005, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia: 142 años y 3 meses de prisión, por 6 asesinatos consumados, 3 tentativas y tenencia ilícita de armas. Por la ley española vigente en ese momento, la condena efectiva máxima era de 25 años. En 2028, si nada lo impide, Alfredo Galán saldrá de la prisión de Soto del Real. Tendrá 50 años. Los psicólogos forenses que lo evaluaron durante el proceso judicial llegaron a una conclusión sin matices: psicópata primario, ausencia severa de empatía, desprecio profundo por la vida humana, capacidad plena para distinguir el bien del mal, lo que excluía cualquier eximente por enajenación mental. No estaba loco. Sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que estaba mal. Simplemente no le importaba. En sus declaraciones había dicho cosas que los investigadores tardaron en procesar por completo. Que había empezado por el portero porque quería saber qué se sentía al matar a alguien. Que después del primer disparo no había sentido nada. Que por eso siguió. Que los naipes no habían sido una firma planeada. Que habían sido un accidente que los medios convirtieron en leyenda. Y que esa leyenda, esa atención, ese nombre, el asesino de la Baraja, era lo único que le había dado algo parecido a una razón para seguir existiendo. No fue ira, no fue locura, no fue ideología, ni odio racial, ni venganza, ni ninguno de los motivos que aparecen en los manuales de criminología como detonantes habituales. Fue curiosidad. Y cuando la curiosidad no se satisfizo, fue vanidad. Hay algo en eso que no encaja en ningún esquema conocido, y quizás por eso el caso de Alfredo Galán sigue perturbando a quienes lo estudian más de 20 años después. Hoy, Alfredo Galán tiene 47 años. Está en la prisión de Soto del Real, en la Sierra de Madrid. Sus víctimas tenían entre 17 y 60 años. Eran un portero de Chamberí que daba de comer a su hijo un viernes por la tarde. Un empleado de limpieza que esperaba el autobús para ir al trabajo. Un camarero de 18 años que acababa de empezar a trabajar en el bar de su madre. Una mujer de 57 años que tomaba algo en ese bar. Un inmigrante ecuatoriano que paseaba con su novia. Un matrimonio rumano que volvía a casa. Ninguno lo conocía. Ninguno le había hecho nada. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y eso era todo lo que había hecho falta. Juan Francisco Ledesma dejó a un hijo de 2 años. Su nombre no salió tanto en los periódicos. Los periódicos estaban más interesados en los naipes. El asesino de la Baraja es recordado por su firma casual, por su entrega borracha en una comisaría de pueblo, por sus declaraciones contradictorias en el juicio. Sus víctimas merecen ser recordadas por sus nombres: Juan Francisco Ledesma, Juan Carlos Martín Estacio, Miquel Jiménez Sánchez, Juana Dolores Ucles López, George Magda, Doina Magda, y los que sobrevivieron: Santiago Eduardo Salas, Anaíd Castillo Ruperti, Teresa Sánchez García. Esos son los nombres que importan. Si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre lo que ocurrió en el Madrid de 2003, deja un comentario. Y si quieres seguir con más casos reales que marcaron la historia criminal de España, ya sabes lo que tienes que hacer.